Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder contar con ustedes. Bienvenidos al desarrollo de la presente semana de actividades. Buenas noches, licenciado. Jenny, Buenas ¿cómo noches, está? licenciado. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. licenciado. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Un gusto poder compartir una semana más de actividades. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Estamos ya iniciando la tercera unidad para los compañeros que han tenido la oportunidad de revisar su plataforma virtual. Ustedes ya podrán haber observado que ya se encuentra activa la unidad número 3 si están con actividades. Y también, obviamente, la unidad anterior se procederá y a calificar las tareas en el transcurso de esta semana. Hasta el domingo de que transcurre de esta semana ya se encontrará calificados todas sus actividades. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva unidad. Como es de costumbre, iniciamos presentando a ustedes el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Ustedes pueden observar en pantalla lo que corresponde a todas las estructuras de la presente actividad. Estamos en la asignatura de inglés, estamos en unidad número 3, iniciando lo que concierne a gramática. Estamos en el tema número 1 y en esta clase nosotros vamos a ver los pronombres personales en inglés. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera dice: escribe o traduce al español los siguientes pronombres personales. Aquí tienen los pronombres personales correspondientes a you, he. Aquí está it, está sobremontado, tienen que ponerle en otra línea, tienen que poner este it y también tienen que traducirlo. Tiene el siguiente que es we y tienen el siguiente que es they. Esos son los pronombres personales que ustedes tienen que traducirles al español. La siguiente actividad dice: los pronombres en función de objeto son. ¿Cuáles serán los pronombres en función de objeto? Y eso nosotros lo vamos a ver y lo tienen en su material de apoyo. Y por último dice: traduce los siguientes pronombres: her, use y them. Y ahí tienen estos tres pronombres, tienen que igual traducirlos al inglés. Recuerden que todo el trabajo es 100% escrito, tiene que ser claro y ordenado, tienen que cumplir para ese efecto, tienen la parte superior de su hojita, tienen que desarrollar la rotulación, obviamente completando todos los datos que se les solicitan. Y a continuación, una vez que ustedes han desarrollado esa parte, obviamente continúan de forma inmediata con el desarrollo del contenido de su tarea. En función del contenido, en función de la parte escrita, ustedes tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema pronombres personales correspondientes a la semana 1 del 29 de abril del 2024. Estamos llegando al final del mes, pero también estamos iniciando esta nueva unidad, que es la unidad número 3. En cuanto a los criterios de configuración de la actividad, esta tarea permite entregas desde el 29 de abril, la fecha límite de entrega es el 31 de mayo y la fecha de publicación de esta calificación y de las siguientes tareas correspondientes a la unidad 3 serán hasta el 5 de junio del 2024. Tienen todo el tiempo disponible, estamos iniciando una nueva actividad, una nueva semana de actividades y también una nueva unidad. Así es que, por favor, sigan desarrollando todas las tareas como lo han venido haciendo hasta la presente fecha. Sigan cumpliendo a cabalidad, con responsabilidad, todas las tareas que a ustedes se les sigue asignando en su aula virtual. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Una vez que se les ha explicado cómo tienen que desarrollar su tarea, vamos a iniciar con el desarrollo del contenido del material correspondientes a su materia. Y vamos a hablar sobre los pronombres personales, son importantes y prácticamente son la base en cuanto al desarrollo de la construcción de oraciones simples dentro de este proceso. Licenciado, disculpe que lo interrumpa. Mande. Solicito me
me vuelva a decir la primera pregunta. ¿Algún problema había ahí que estaba montado? Algo así dijo usted, pero no le escuché muy bien por la señal. No, no les he dicho nada, simplemente lo que les dije es que prácticamente ya llegamos a la parte final de la unidad anterior y a partir de este instante estamos y ahí... No, no, era en la pregunta uno, licenciado. Escriba en Ah, español. ya, 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 ya. Ya regreso al Gracias, muy amable. ya regreso a la tarea. Ya, ya, sí, Gracias, sí, muy sí, amable. verdades, verdades. Ya sí, se me ha ido. Bueno, es un error de tipo, de tipificación. Aquí tenemos, por ejemplo, el pronombre personal he. Y se ha sobremontado, se ha escrito al ladito también it. Ese it es otro pronombre personal y ese tienen que escribir en la siguiente línea y también traducirlo al español. Eso es todo. O sea que después de G, ponemos el it Sí, pero en otra línea. Ese it es en otro la pronombre siguiente línea. personal. Exacto. Ese it es Serían otro. 5. Exacto. Uno, dos, tres, cuatro y con ese it 5. Sí, correctamente. Ya, muy gentil. Gracias, licenciado. Ajá. Eso pues, de pronto igual para las personas que de pronto tengan alguna dificultad, de pronto dicen, no, si ahí está he, it. No, he es uno, it es otro, sino que se me ha ido en la misma línea. Y eso simplemente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Este it tiene que bajarle a otra línea y traducirlo, nada más. Ya, gracias, licenciado. Muy amable. Eso en cuanto a, a ese pequeño error de tipificación que se ha dado en esa pregunta de la tarea. Como les había ido mencionando, vamos a hablar en esta clase sobre los pronombres personales y los pronombres personales son fundamentales dentro de la estructuración de las oraciones, especialmente del simple present, del presente simple dentro del inglés. ¿Qué es el presente simple? Prácticamente los pronombres personales son la base en cuanto a al reemplazo de los nombres propios o de los sustantivos propios en determinadas estructuras de oraciones. Yo puedo decir María es enfermera, por ejemplo. Pero yo cuando ya le conozco al sujeto de quien estoy hablando en la oración, en este caso sujeto de sexo femenino, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo le puedo, a ese María, que es un sustantivo propio, yo le puedo reemplazar con un pronombre personal. Yo le digo, ella es enfermera. ¿Por qué? Porque primeramente yo ya estoy determinando de quién estoy hablando. Y segundo, ya no hace falta repetir el nombre, sino digo simplemente, ella es enfermera. Y así sucesivamente yo puedo hacer con cualquiera de los pronombres personales. Pero desde el punto de vista sintáctico, desde el punto de vista semántico, los pronombres en inglés o pronouns es la traducción de pronombres, vamos a ver, en ese sentido, son una de las claves para demostrar el dominio del idioma, ya que permiten hablar o escribir con bastante fluidez. Su principal función es sustituir al sujeto, lo que les había dicho, el sujeto, en este caso los sustantivos, dentro de la oración, por lo que sirven para designar a personas, animales o cosas. Gracias a esto y a las diferentes funciones específicas que cumplen, existe una gran variedad de ellos y que nosotros iremos viendo en el transcurso de toda esta nueva unidad, cuáles son las características y la clasificación en cuanto a los personal pronouns o a los pronouns como tal. Y dentro de esta categoría nosotros vamos a ver los tipos de pronombres personales en inglés. No todos los pronouns o pronombres son iguales. Cada uno de los tipos que vamos a ver a continuación tiene un objetivo dentro de la oración y también se ubican en un lugar específico de esta. Por ende, tienen una función diferente. Por lo tanto, es importante conocerlos bien para evitar tener errores al momento de usarlos dentro de determinadas oraciones. Si bien las clasificaciones pueden variar de acuerdo a cada autor, podemos encontrar 7 tipos de pronombres personales en inglés, los cuales vamos a iniciar a ver a continuación. Y en primera instancia tenemos los pronombres personales, pero en función de sujeto. Cuando hablamos de pronombres personales en función de sujeto, significa que nosotros vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de nuestro amigo, de nuestro compañero, voy a hablar de
de cosas, voy a hablar de casas, voy a hablar de diferentes tipos de objetos. Voy a hablar, esa es una parte del singular, pero también los voy a utilizar en el plural. Voy a hablar de igual de mi persona cuando esté incluido dentro del grupo. Voy a hablar del grupo cuando yo estoy un poco excluido y voy a hablar también de ellos cuando estoy totalmente de lejos del grupo con cual yo voy a dirigirme. Entonces, ¿cuál es la función principal de los pronombres personales para tener en función del sujeto que nosotros tenemos que tener muy en cuenta? Es el contexto donde nos encontramos como interlocutores. Eso quiere decir, yo puedo decir, yo soy profesor. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de mí mismo. Y por ende estoy hablando ¿en qué? En primera persona. ¿Por qué? Porque estoy hablando de mi misma persona. Le digo, yo soy profesor. Pero si esa misma oración yo le digo a un compañero que está a mi lado, yo le digo, tú eres profesor. Yo ya estoy hablando ¿en qué? En segunda persona, porque estoy hablando de otra persona que se encuentra a mi lado. Ojo que ustedes tienen que ver que en el momento que yo utilizo ese tú, la persona no está lejos de la persona que le está refiriendo, de la persona que le está determinando. Yo le digo, tú eres profesor, por lo tanto está relativamente cerca. Entonces digo, tú eres profesor. Con la característica fundamental que aquí en inglés existe una determinación para el hombre y para la mujer. Y vamos a hablar de la tercera persona. Este tú eres profesor, está en segunda persona y está muy cerca. Ahora vamos a hablar de las terceras personas. La tercera persona se encuentra el género y también se encuentra determinaciones con número en relación a objetos. Cuando yo hablo con personas, estoy hablando con una persona del sexo masculino, yo le digo, él es profesor, pero ya no está relativamente cerca como tú eres profesor. Le digo él, y ya está un poco más lejos en relación a mi persona que le estoy determinando. En la misma posición de distancia también yo me puedo referir a Elia. Digo, Elia es profesora. En ese mismo rango de distancia yo le digo, esto es bueno, esto es nuevo, esto es refiriéndome a objetos, refiriéndome a animales y refiriéndome a sustantivos incontables. Estos tres corresponden a la tercera persona de los pronombres en inglés. Ya vamos a ver sus estructuras, su función, también su traducción en inglés para que ustedes lo puedan comprender. En esta parte lo estoy relatando en español para que ustedes más o menos se vayan haciendo una idea de cómo funciona. Hasta el momento que estoy trabajando con cosas, con animales y con sustantivos incontables, pertenecen al singular. Eso quiere decir que estos pronombres personales van a estar acompañados necesariamente de un verbo para poder conjugar y también de un sustantivo. Pero ese sustantivo va a estar ¿en qué? Va a estar en singular. Ahora pasamos a las tres formas que tiene el inglés, pero en plural. Y yo digo, nosotros somos profesores. Cuando digo nosotros, yo como interlocutor que le estoy determinando, estoy inmiscuido en el grupo. Digo nosotros somos profesores. Cuando utilizo la segunda persona del plural, yo le digo ustedes son profesores. Ya estoy relativamente lejos, no muy lejos de las personas a las cuales estoy yo determinando. Y por último tenemos ellos son profesores. Y realmente ahí sí ya estoy lejos como interlocutor y les digo, estoy a una considerable distancia y estoy lejos y les digo, ellos son profesores. Entonces, de esa manera está el contexto de los pronombres personales o obviamente los pronombres personales, pero en función de sujeto. ¿Por qué se dice las pronombres personales en función de sujeto? Porque nosotros estamos hablando de personas en la mayoría de las cosas. Solo con el it yo determino cosas, objetos, animales y sustantivos incontables, pero con el resto yo directamente estoy determinando a personas, tanto en género como en número. Entonces, en este sentido, los pronombres personales en función de sujeto son los pronombres encargados de sustituir al sujeto de la oración, es decir, ¿quién ejecuta la acción? A diferencia del español, en el que se puede omitir, por ejemplo, yo, sé hablar alemán, en inglés siempre debes hacerse explícito. I can speak German.
que son obviamente esta determinación. En este caso, en esta oración, por ejemplo, que tenemos I can speak German, aquí, ¿qué es lo que tengo? Yo ya tengo que seguir identificando. En este caso, en primera instancia, yo tengo el pronombre personal y tengo un pronombre personal de primera persona. ¿Por qué digo yo sé hablar alemán? Pero obviamente ya les voy a explicar cómo funciona esto. Luego tengo un verbo, en este caso es el verbo poder en inglés. Can se traduce poder. Tengo en este caso un sustantivo, en este caso en este caso el sustantivo que es hablar, speak. Y obviamente tenemos un sustantivo propio que tenemos German, en este caso que se determina como el idioma a cual se refiere, que es el alemán. Estas tres características, estas cuatro estructuras tenemos en esta oración simple, en esta pequeña oración que nosotros tenemos como ejemplo en cuanto a la función del pronombre personal en función de sujeto. Ahora, generalmente, cuando yo traduzco, cuando yo lo hago gramaticalmente, yo sí digo yo puedo hablar alemán. Yo puedo hablar alemán. Eso sería la forma tácita, la forma gramatical de traducir. Pero la forma correcta, en este caso, cuando nosotros utilizamos los pronombres personales, es que simplemente van la traducción a partir del verbo. Eso quiere decir a partir de la segunda estructura de la oración. ¿Por qué? Porque sería redundante decir yo puedo hablar alemán. Simplemente, ¿qué es lo que la forma correcta de traducir? Dice, puedo hablar alemán. Y por tanto, este yo ya no se le traduce porque se queda sobreentendido que cuando digo can, puedo, y estoy hablando de quién? Estoy hablando de mí mismo. Entonces ya sería yo puedo, sería una reducción, una redundancia. Por lo tanto, dice can speak English. Solo para la traducción al español, prácticamente eso lo hace a partir del verbo. Dice I can speak English. Entonces, la traducción sería puedo hablar alemán. Entonces, de esa forma se quedaría en cuanto a la traducción. Y eso se aplica para la mayoría de los pronombres personales en función de sujeto. Pero ahora vamos a ver en la siguiente infografía, vamos a ver los pronombres en función de sujeto, cuáles son la traducción al español, un ejemplo, una oración y también su translate o su traducción. Vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de los pronombres en función de sujeto, como les había dicho, para la primera persona, yo tengo I. Estoy hablando de mí mismo, estoy hablando de yo, entonces es la primera persona. I es la primera persona de los pronombres personales. You se traduce como tú, es la segunda persona de la conjugación de los pronombres personales. He corresponde a la tercera persona y se traduce como él. She es la segunda forma de la tercera persona del singular de los pronombres personales y se traduce como ella. It igual corresponde a la tercera persona y obviamente se traduce como ello, eso, sin equivalente en el español, pero obviamente este it se utiliza, como ya les había dicho, solo para nombrar y determinar a cosas, animales y a sustantivos incontables. Hasta el it corresponde a la forma singular. Eso quiere decir que I, you, he, she, it corresponden al singular de los pronombres personales. Ahora vamos con los de la forma del plural. La primera persona del plural corresponde a we y se traduce como nosotros. Aquí se ha omitido, pero necesariamente tienen ustedes que conocer que se repite una vez más este you. Este you se repite una vez más acá. You corresponde a la segunda persona del plural. A la segunda persona del plural. Y por último tenemos they, que son ellos. You, en este caso, se traduce al español. Cuando estamos hablando del plural, se traduce como ustedes. Y they como ellos. Esos son los pronombres personales. Ahora aquí ustedes dirán, de pronto dicen, bueno, ¿y por qué you para el singular y significa tú? Y bueno, ¿y qué significa el siguiente you, que se encuentra como segunda persona del plural?
En inglés se da esta variante y obviamente responde o siempre va a tender a responder al contexto en el cual ustedes se desenvuelven dentro de la oración. Cuando yo digo tú eres dentista, por ejemplo, yo utilizo con el primer you. Voy a traducir con el primer you. ¿Por qué? Porque le digo tú, estoy hablando solo de un sujeto, estoy interactuando solo con un sujeto. Pero ahora si digo con el you, que corresponde al plural, y se traduce como ustedes, entonces significa que yo necesariamente tendría que tener un grupo de dentistas, un grupo de amigos dentistas, y yo les digo, ustedes son dentistas. Entonces, en ese contexto ya varía en cuanto a su traducción, y eso ya vamos a ver. Bueno, aquí se ha omitido, pero en general existe otro you acá. We es la primera persona del plural, you que no está presente es la segunda persona del plural y they es la tercera persona del plural. Entonces, esos son los pronombres personales. Tenemos I, you, he, she, it, we. Aquí se repite otra vez you y tenemos they. Esos son los pronombres personales. Cada uno aquí tienen su traducción. Por ejemplo, con la primera, facilito con la primera persona que es yo, la traducción del primer pronombre, yo puedo desarrollar una oración bastante sencilla. Yo le digo, I am tall. Yo soy alto. ¿Qué es lo que tengo aquí? En primera persona tengo el personal pronoun o subject. Cualquiera de las dos determinaciones se los puede utilizar. Ese es un pronombre personal y se traduce como yo. Am es el verbo to be, que se traduce como ser o estar. Y obviamente tenemos un sustantivo. Y este sustantivo se encuentra obligatoriamente, tiene que estar en singular. Tall, alto. No puedo decir alto. Igual, cualquier sustantivo que aquí estuviese, obviamente, pluralizado, obviamente ya estaría de forma incorrecta. De todas las formas de los pronombres que van a tener oraciones simples, siempre lo que corresponde al singular, siempre va a estar el sustantivo que lo acompañe para darle sentido a la oración, siempre va a estar singularizado. En este caso tenemos I am tall, yo soy alto. Con you tenemos you are my friend. You corresponde al personal pronoun, are corresponde al verbo to be, sigue estando en presente. En este caso tengo my, que es un pronombre o un adjetivo posesivo, dependiendo el caso de la oración. Igual yo tengo un sustantivo que le complemente, en este caso que es friend. You are my friend, tú eres mi amigo. Entonces ahí nosotros tenemos igual la determinación. Tenemos con he, que se traduce él, digo, he is your uncle. Él es mi tío, he is your uncle. Igual tenemos el pronombre, tenemos el verbo to be, tenemos en este caso un pronombre posesivo determinada por la posesión y tenemos un sustantivo. De esa manera está estructurada esta oración. He is your uncle. Él es tu tío. Obviamente tenemos en la traducción. Para she, Elia. She is my teacher. Elia es mi maestra. Tengo she, que corresponde al pronombre personal. Is es el verbo to be, que nosotros ya vamos a ir viendo. My igual un pronombre o un adjetivo posesivo. Ya más adelante hemos de ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Y teacher, que es el sustantivo al cual se refiere en este caso. She is my teacher, Elia es mi maestra. Con it tenemos, obviamente, se transforma elio, eso, también esto, aquello, también se traduce. Dice, it is raining, está lloviendo. Obviamente, este es un sustantivo incontable. La lluvia es un sustantivo incontable, porque nosotros no podemos contar la lluvia, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, es un sustantivo incontable. It is raining. It es el pronombre personal. Is es el verbo. Y raining es el sustantivo de quien se refiere en la oración. It is raining. Pasamos al plural, dice we, que obviamente que son nosotros. We are a great team. Nosotros somos un gran equipo. We are a great team. En este caso es un poco más larga esta oración, tiene más contenido. En este caso vamos a ir describiendo, tiene un pronombre personal, tiene el verbo to be,
para los plurales, tiene un artículo indeterminado, tiene en este caso un adjetivo calificativo y tenemos el sustantivo, en este caso que es team, que es un equipo. Entonces ahí tenemos we are a great team. Nosotros somos un gran equipo. Y tenemos el último they, que es Helios, que en este caso sería they are great musicians. Dice Helios son muy buenos músicos. Y si ustedes ven en este caso musician, en este caso está pluralizado. Entonces es el uso correcto. They are great musicians. Tenemos they, que es el pronombre personal. Tenemos are, es el verbo to be. Siempre va a estar presente para darle sentido a la oración. Great, en este caso, volvemos a tener un adjetivo calificativo. Y tenemos musicians, que es un sustantivo. Y de esa manera está estructurada también esta oración. They are great musicians. Ellos son muy buenos músicos. Ahí tenemos la conjugación. Tenemos ejemplos con cada una de las oraciones que ustedes tienen en su material. Pasamos a la siguiente etapa, a la siguiente clasificación, y vamos a ver los pronombres personales, pero en función de objeto. Los primeros que vimos eran en función de ¿qué? Eran en función de sujetos, es decir, de las personas. Pero ahora vamos a ver los pronombres personales en función de objeto. En inglés se distinguen pronouns en función de sujeto y de objeto. Los primeros sustituyen al sujeto de la oración, mientras que los pronombres personales en función de objeto sirven como complemento directo, es decir, responden a preguntas. ¿En quién recae la acción? Por eso suelen ir después del verbo o de preposiciones tales como for, to, with, e incluso at. Vamos a ver cuáles son y dentro de ellos tenemos los pronombres personales en función de objeto y tenemos, en este caso tenemos me, tenemos you, tenemos him, tenemos her, tenemos it, tenemos use y tenemos them. Esos son los pronombres personales en función de objeto. Me se traduce como me, me, you como a ti o también te. Tenemos him que se traduce lo, se, a o él. Her, él, sea correspondiente a ella. It, lo, se, use, nosotros, nosotras, them, ellos. Ahí tenemos obviamente la traducción. Ahora vamos a ver ejemplos, oraciones con cada uno de ellos. Por ejemplo, de acuerdo a la oración gramatical, dice que estos señores, en este caso estos pronombres personales, en función de objeto, siempre van después del verbo. Eso quiere decir, primero van a tener un verbo y luego van a estar colocados los pronombres. En este caso, prácticamente se transformarían en questions, en preguntas. Por ejemplo, con me. Por ejemplo, tenemos can you help me? Puedes ayudarme. Tenemos can you help me? Con el you tenemos I can see you. Puedo verte. La siguiente tenemos him. Give it to him. Dáselo. Algo que obviamente que le están obligando a dar en función de algún objeto. Her. Can you see her? Puedes verla. Si ustedes pueden observar, la mayoría está en preguntas, en questions. Con it, show it to your mom. Enséñaselo a tu mamá. Entonces ahí le está dando de una forma coloquial. Con use, she will turn with use. Ella se va a regresar con nosotros. Entonces le está determinando. Y tenemos them, this belong to them. Esto pertenece a ellos, obviamente también como estructura de pertenencia. Entonces aquí nosotros hemos podido observar y nosotros vamos a ir trabajando con cada uno de estos pronombres personales. Aquí tenemos los pronombres personales con función de objeto. Una vez más tenemos me, tenemos you, tenemos him para él, her para ella, tenemos it para cosas, animales y sustantivos incontables, use que corresponde a nosotros, them que corresponde a ellos. También igual acá también se repite también el you, igualito que en los pronombres personales en función de sujeto.
Esas son las dos primeras clasificaciones de pronombres personales que nosotros hemos podido estudiar en la presente clase. La primera, los pronombres personales en función de sujeto, y la segunda, los pronombres personales en función de objeto. Ahí ustedes tienen con ejemplos, y estos son los que nosotros hemos ir viendo más adelante en las siguientes clases, y obviamente vamos a seguir desarrollando determinados ejercicios con cada uno de ellos. De esta manera, mis queridos compañeros, llegamos ya a la parte final de la presente clase. Ustedes tienen toda la información pertinente en función de este tema. Les deseo suerte en el inicio de esta nueva etapa de la unidad número 3. Recuerden, me olvidé de pronunciarles que en función de la unidad anterior ya se encuentran subidos los test, así es que por favor estén pendientes que de parte de Secretaría ya les irán habilitando periódicamente. Señoras y señores, nos vemos en la siguiente clase correspondiente a Ciencias Sociales.